Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta México se desborda de inmigrantes. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho y que tiene que ver con una serie de movimientos sociales, movimientos de población, los problemas y las situaciones que se están generando. Miren, México es un país que ha generado una cantidad impresionante de inmigrantes mexicanos que se van sobre todo a Estados Unidos. Hay más de 36 millones de mexicanos viviendo en aquel país. Pero ahora las cosas se han invertido. Ahora México, por una u otra razón, se ha vuelto el país que más inmigrantes está recibiendo en los últimos años. Se ha generado dos tipos de movimientos, dos tipos de situaciones a raíz de esto. Por un lado tenemos la gentrificación, que son inmigrantes que han llegado sobre todo de Estados Unidos, aunque también hay españoles y personas de Corea del Sur, principalmente, que llegan a México, y como su moneda vale más que el peso mexicano, pues ellos tienen la posibilidad de elevar su nivel de vida, es decir, aquí pueden vivir en un departamento de lujo, pueden comer en restaurantes lujosos y para ellos sigue siendo muy barato. Esto ha ocasionado una serie de problemas, beneficios y problemas también. Para muchas personas, los inmigrantes de Estados Unidos, sobre todo de España, muchos trabajan vía remota o son jubilados. Entonces vienen a México a tener una vida tranquila, a vivir con lujos por un precio muy, muy barato. Y empiezan a generar como una burbuja donde se quieren como aislar y me pongo a pensar que hasta parecen Ciudad de 15 minutos. Han convertido diferentes zonas ya en lugares totalmente gentrificados. ¿Gentrificado qué significa? Que al llegar muchos extranjeros a determinadas colonias que están de moda, por ejemplo en la Ciudad de México, lugares como la Condesa, la colonia Roma, Polanco, todo lo que es Reforma, pues llegan y entonces los dueños de esos departamentos o de esas casas ven una opción de ganar más dinero y desplazan a los antiguos habitantes, a los mexicanos, poniendo una serie de rentas a precios exorbitantes. Son tan altas las rentas que las personas, aunque ya llevaran 10 años viviendo en la Condesa, simplemente se tienen que marchar. Y tienen que buscar un lugar que sea acorde a sus necesidades, pero se van a dar cuenta en otras partes que de igual manera están aumentando los precios de las rentas y demás. En algunas partes ya hasta rentan en dólares o por nada más por una semana. También eso tiene que ver con la entrada de Airbnb y que la gente, los dueños de estos lugares pues quieren aprovechar este boom de extranjeros y ganar lo más que se pueda. También pasa mucho en los locales comerciales de estas colonias, que también se han elevado muchísimas las rentas, esto provocando que muchas empresas mexicanas quiebren, porque ya no pueden soportar el incremento tan fuerte de las rentas en estas zonas. También, por ejemplo, y me estoy acordando del 2017, cuando desafortunadamente cayó llegó este terremoto y cayeron muchos edificios habitacionales familiares en esa zona de la Condesa y la Reforma y empezaron rápido a reconstruir, pero ya no reconstruyeron condominios familiares, sino edificios de superlujo donde viven extranjeros, casualmente. O sea, como que quieren mover a una población y llega un desastre natural. Lo mismo pasa en Acapulco. Ya saben que llegó este extraño huracán y que había personas que tenían sus terrenos, sus casas y las perdieron, y como no tenían sus papeles en orden, pues ahí se están dando contra la pared, ¿no? Ahí ya muchos están viendo cómo pierden, y pues esos terrenos que se han perdido
que creen que van a seguir construyendo más y más hoteles y demás. La gentrificación pues ha generado eso también. Como les decía, algunas personas trabajan vía remota, también trabajan o son jubilados, pero también hay empresas mexicanas que prefieren contratar extranjeros. Por ejemplo, esta empresa de Carso, que es la que le pertenece a Slim, pues puedes ver como en ciertos puestos, o sea, ya de más nivel, prefieren contratar, o sea, una empresa mexicana prefiere contratar extranjeros, en este caso coreanos, que tener trabajando a mexicanos. Y no solo pasa en empresas pues de alto nivel o la gentrificación, ya también está pasando en otras áreas y que tiene que ver con otro fenómeno. Entonces aquí vemos una gentrificación que ya está a Tepito, le cambian el nombre, le ponen Reforma Norte y empiezan a construir ahí también edificios de lujo. Esto es un plan muy elaborado que se ha generado también a través de YouTube y redes sociales que ponen a México como la mejor opción para los extranjeros que quieren vivir bien y barato. Con respecto a otro tema que también se está generando y que tiene que ver con las caravanas de inmigrantes. Así como tenemos la gentrificación en determinadas zonas, por ejemplo, lugares turísticos como Cancún, como Los Cabos, Cozumel, todas estas partes que se han gentrificado y por supuesto también la Ciudad de México. También hay partes donde están llegando muchos inmigrantes provenientes de algo llamado caravanas infinitas o caravanas inmigrantes. Entonces todo lo que es la parte sur de México, Quintana Roo sobre todo, es donde están entrando miles, cientos de miles de inmigrantes cada semana, provenientes principalmente de Honduras, de Venezuela, también de Cuba, hay algunos, también de otros países que llegan aquí como un destino: Venezuela, Guatemala, Haití, Honduras, Cuba, todos estos, con la esperanza de cruzar por México y llegar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos, también que ha sido el destino favorito para muchos inmigrantes, empieza a hacer deportaciones y en vez de deportarlos a sus países, pues vienen y los lanzan a México, sin importar si son de Puerto Rico o de Panamá o de Venezuela o de Guatemala, vienen y los lanzan a México. Esto ha generado una serie de problemas. Primero, debido a muchos acuerdos que se firmaron, sobre todo acuerdos de la ONU, donde México firmó y quedó obligado a darle albergue y alimentos a los inmigrantes mientras tramitan sus papeles para entrar a Estados Unidos, o mientras ven cómo van a entrar a Estados Unidos, mientras hacen el trámite de pedir refugio. Y bueno, pues esto ha ocasionado, por supuesto, que los albergues de inmigrantes estén sobresaturados. También ha pasado que muchos inmigrantes, buscan trabajo rápido en México para juntar y poder irse a Estados Unidos. Entonces, pues muchas empresas deciden trabajar y buscar mejor a inmigrantes que, miren, de por sí en México los sueldos son muy bajos en comparación con la inflación, con los precios que cada vez están subiendo más y los sueldos no alcanzan. Pero ahora las empresas, no obstante de pagar esos sueldos de hambre, pues prefieren también ahora contratar inmigrantes. Contratan personas de Haití o de Venezuela o algún otro inmigrante y bueno, como muchos no tienen los papeles en orden, pues no les dan prestaciones y les pagan la mitad de lo que le pagarían a una persona, a un mexicano, que tiene pues todo, ¿no? De por sí pagan poco, pero ahora les pagan mucho menos a los inmigrantes y ellos lo aceptan porque solo están de paso.
Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchas personas que tenían sus negocios en el centro histórico y demás, y han sido desplazados también por empresas que vienen o por tiendas que llegan, por ejemplo, de China. Los chinos también ha sido una comunidad que está llegando muchísimo a México. Muchos inmigrantes chinos ponen sus tiendas, ponen sus restaurantes, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México o así, y están distribuyendo con sus tiendas, pero en vez de contratar a mexicanos, lo que hacen es contratar a personas de Centroamérica que no tienen papeles para no tener ninguna obligación, no darles sus prestaciones de ley, pagarles menos del mínimo, la mitad, y bueno, pues así se ahorran mucho en la nómina, y todo esto pues para ahorrarse unos centavos, ¿no? Entonces, luego viene otra cosa más fuerte que tiene que ver con una de las razones, bueno, ¿para qué o quién está organizando estas caravanas? Está todo muy planeado. Hay quienes afirman que hasta les dan dinero para venir aquí, o sea que, y les prometen muchas cosas, que les van a dar albergue, comida y demás. Entonces muchas personas ilusionadas de salir a lo mejor de una situación difícil en su país, llegan a México y lamentablemente llegan con niños. Una de las razones de alimentar las caravanas pues es alimentar también algo muy feo que pasa en México y que tiene que ver con la trata. Pues muchas mujeres y niños pues son víctimas de esto, situaciones de terror y de pesadilla, pero reales. Muchas chicas, por ejemplo, también de Venezuela, las traen algunas agencias con la promesa de que van a ser edecanes o modelos, pero muchas de estas agencias pues en realidad son fachadas de trata y pues terminan siendo explotadas de una forma terrible. Digo, si hay chicas que se han venido de Venezuela y han trabajado como modelos, sí, pero es un porcentaje muy mínimo y es solamente agencias pues muy reconocidas y que la chica tenga ciertas características, pero muchas veces son engañadas por fachadas y terminan así, lo mismo, ¿no? Hay grupos peligrosos en México también que reclutan, o por decirlo de una manera, pues a hombres jóvenes también para enlistarse con ellos, y reclutan es que a veces ni siquiera como que les piden su opinión, o sea que los obligan, o peor, también los meten a campos pues de trabajo donde no les pagan, pues están contra su voluntad y ahí los tienen trabajando para ellos. Hay muchísimos casos y es algo de lo que casi no se habla en México, pero hay gente que ha desaparecido en México, sobre todo hombres jóvenes, y es por eso. Luego también tenemos otras cosas más turbias, como que muchas veces los inmigrantes son utilizados en rituales, que en México hay muchas sectas y cultos raros, hay mucha brujería y todo eso ha aumentado, y pues a veces tienen que entregar personas. Y también pues lo de los órganos, o sea, hay cosas muy feas en las que terminan los inmigrantes que tenían esta esperanza. Y luego llegan a Estados Unidos los encuentra, los deportan a México y su pesadilla vuelve a iniciar. Entonces, aquí vemos las dos caras de la migración, la gentrificación, los que llegan para vivir pues como reyes, bueno, no como reyes, pero sí muy bien a un precio más barato, y los otros, los que están persiguiendo el sueño, pero encuentran en México una pesadilla. Y los mexicanos que están padeciendo, porque también se ha desatado, bueno, de por sí la inseguridad, ya que muchos inmigrantes de algunos países pues se desesperan por no tener dinero y recurren a ese tipo de cosas. Muchos ya vienen enlazado el tema de trata, o sea,
traen a 20 o 15 familias diciéndoles tal cosa, pero es para meterlos a esto, a este tema. Y bueno, pues México se vuelve una trampa también, en cierta manera, para muchos extranjeros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay fundaciones que traen a estas caravanas con la intención de ¿qué? De generar este caos y de alimentar estas redes de trata. Pero déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.